En el reino de Baldoria había una clase de silencio que no venía de la paz, sino del miedo. Era ese silencio que se instala cuando la gente aprende a caminar mirando al suelo, a hablar en voz baja, a sonreír solo lo suficiente como para no llamar la atención. Porque en Baldoria, desde hacía años, la codicia había tomado asiento en el trono sin necesidad de corona, y la envidia, esa hermana amarga, caminaba por los pasillos del palacio como si fuera dueña del aire. La ciudad principal, Liria, brillaba por fuera. Tenía plazas limpias, fuentes adornadas con esculturas de héroes antiguos, comerciantes que extendían telas finas sobre mesas relucientes y guardias que desfilaban con armaduras pulidas. Pero detrás del brillo había grietas, familias que perdían su hogar por impuestos injustos, campesinos que entregaban la mitad de su cosecha a señores que nunca habían sembrado una sola semilla, y sirvientes que aprendían a tragar lágrimas junto con el pan duro. Ana era una de esas sirvientas. No era famosa, ni rica, ni importante, y quizás por eso su historia se volvió tan peligrosa, porque la bondad de alguien sin poder puede sentirse como una acusación para quienes viven de la sombra. Ana había llegado al palacio siendo niña. Nadie conocía su origen con certeza. Algunos decían que su madre murió en el camino y que la dejaron al cuidado de un monasterio. Otros juraban que era hija de una mujer que trabajó en los establos reales. Lo único seguro era que Ana creció entre corredores largos, escaleras que olían a cera y madera, y cocinas donde el fuego siempre estaba encendido. Se levantaba antes del amanecer, lavaba telas en agua fría, barría patios enormes, y aún así mantenía algo que el palacio no podía comprar: una mirada limpia, no porque su vida fuera fácil, sino porque ella había decidido, sin saber que esa decisión la convertiría en blanco, no convertirse en lo mismo que la hería. Con el tiempo, Ana se ganó un lugar en la casa de la duquesa Elsbeth, una mujer elegante, de voz suave y sonrisa afilada. Elsbeth era la esposa del duque Roderick, uno de los hombres más influyentes de Baldoria. Él manejaba tierras, impuestos, mercados y secretos. En ese palacio se aprendía rápido. La verdad no siempre era lo más valioso. Lo valioso era lo que podía usarse. Ana, sin embargo, no era buena para esas reglas. Si encontraba una moneda en el pasillo, no la guardaba, la devolvía. Si veía un trozo de pan sobrante, lo envolvía en un paño y lo llevaba por la puerta trasera a una anciana que esperaba cada tarde cerca de la herrería. Si escuchaba a un niño llorar por hambre, no decía «no es mi problema», buscaba la forma. A veces, cuando el trabajo terminaba, Ana iba al pequeño jardín escondido detrás de la capilla del palacio. Allí había una fuente vieja y un árbol de hojas densas. Se sentaba bajo sus ramas y en silencio hablaba con Dios. No como quien recita palabras perfectas, sino como quien confía. «Señor», susurraba, «si hoy pude dar un poco, gracias. Si mañana no tengo nada, ayúdame a no endurecerme». No pedía riquezas, no pedía venganza, pedía fuerza para seguir siendo luz sin que la oscuridad le robara el alma. Y esa clase de oración, aunque parezca pequeña, deja huella en el mundo. El conflicto empezó con algo que al inicio pareció un detalle mínimo, una joya. La duquesa Elsbeth tenía un broche antiguo, una pieza heredada de generaciones, una flor de plata con un pequeño cristal oscuro en el centro. Decían que la piedra venía de tierras lejanas y que había sido bendecida por una orden de monjes. Elsbeth se lo ponía en ocasiones especiales, no tanto por el significado, sino por lo que el broche decía de ella: «Soy más que ustedes».
Una noche, hubo una cena importante. Llegaron nobles de otras regiones, comerciantes poderosos, un obispo y hasta un consejero real. Ya las velas encendidas hacían que la mesa pareciera una constelación. La música llenaba el aire. Las risas sonaban como campanas. Pero eran campanas que anunciaban otra cosa: orgullo. Ana estuvo en la cocina casi todo el tiempo, ayudando a preparar bandejas, llenando copas, limpiando derrames, corriendo como si su cuerpo fuera un hilo que unía cada rincón del palacio. Cuando la cena terminó, la duquesa se retiró a sus aposentos, cansada y satisfecha. Ana fue llamada para ayudar a desvestirla, como tantas otras noches. Elsbeth se quitó guantes, anillos, collares y dejó el broche sobre la mesa de tocador. «No lo toques con tus manos sucias», dijo sin mirarla. Ana inclinó la cabeza, como siempre. «Sí, mi señora, pasó la noche, amaneció y el broche desapareció». Los gritos atravesaron el palacio como una tormenta. «¡Mi broche! ¡El broche de mi madre! ¡Ladrones! ¡En esta casa!». Los guardias fueron llamados. Los sirvientes temblaron. Nadie quería estar cerca cuando la duquesa se enfurecía, porque su furia no era fuego, era hielo. Y el hielo no quema, pero corta. El duque Roderick ordenó revisar las habitaciones de todos los sirvientes. Uno por uno los registraron como si fueran animales. Revisaron colchones, zapatos, cajas, bolsillos, baldes. Y aunque no encontraron nada, la sospecha no se desinfló. Al contrario, creció. La duquesa exigía un culpable. El duque necesitaba demostrar autoridad. Y en ese tipo de juegos la inocencia es frágil, pero la envidia es astuta. Fue entonces cuando apareció Lady Marian, una doncella antigua del palacio, conocida por su lengua venenosa y su sonrisa falsa. Marian no soportaba a Ana, no porque Ana la atacara, sino porque Ana era querida por otros sirvientes. Y para una persona vacía, ver que alguien es apreciado por su bondad se siente como una humillación. Marian se inclinó hacia la duquesa y susurró lo suficiente para que el viento lo llevara a otros oídos. «Mi señora, yo vi a Ana cerca del tocador esa noche y la vi salir apresurada. Ana sintió que el piso se movía bajo sus pies». «Eso no es cierto», dijo con voz temblorosa. «Yo no tomé nada». Marian fingió tristeza. «Ay, Ana, ¿por qué mentir? Solo diles dónde lo escondiste. Tal vez te perdonen». Los ojos de la duquesa se clavaron en Ana. «Tú», dijo Elsbeth, «tú siempre con esa cara de santa». Ana quiso explicar. Pero ¿cómo se explica la verdad cuando ya decidieron no creerla? La duquesa ordenó que Ana fuera encerrada mientras investigaban. Y en un palacio donde investigar significaba encontrar a quien culpar. Esa orden era una sentencia. Ana fue llevada al calabozo. El calabozo del Palacio de Valdoria no era una prisión común. Era un lugar donde el aire parecía viejo, un pasillo de piedra húmeda que olía a hierro, moho y desesperanza. Las paredes guardaban marcas de uñas de gente que en algún momento creyó que la injusticia iba a escuchar sus súplicas. La celda de Ana era estrecha, una cama de paja, una manta áspera, un balde. Una pequeña ventana con barrotes por donde apenas entraba una franja de luz durante el día. Por la noche, el silencio era tan pesado que se oía el goteo del agua como si fuera un reloj. Tic, tic, tic. Cuando cerraron la puerta, Ana se quedó un momento quieta. Su corazón golpeaba fuerte, no por miedo a la oscuridad, sino por miedo a lo que la acusación decía de ella. Porque la injusticia no solo te encierra en piedra, intenta encerrarte en una mentira. Ana se sentó en el suelo, apretó las manos, respiró. «Dios», susurró,
Tú sabes. Nadie respondió, solo el eco. Pasó el tiempo. A veces escuchaba voces lejanas, a veces pasos. Nadie venía a verla, nadie a preguntarle nada. Era como si el mundo hubiera decidido que ya no existía. Entonces, en una de esas horas, donde la mente comienza a jugarte trampas, mostrándote recuerdos, temores y escenas que aún no han ocurrido, Ana escuchó un sonido distinto, un golpe suave, un aleteo, un graznido apagado. Se levantó y miró hacia la esquina donde la luz entraba por la ventana pequeña. Allí, justo bajo el muro, había una sombra temblorosa. Era un cuervo, o mejor dicho, un cuervo herido. Tenía las plumas negras desordenadas, un ala parecía torcida, y su ojo derecho estaba entrecerrado como si le doliera el mundo. El animal respiraba rápido, como si cada inhalación fuera una batalla. Ana se acercó despacio, sin hacer ruido. No quería asustarlo. Los cuervos son desconfiados. Aprenden temprano que el ser humano puede ser una mano o un golpe. El cuervo intentó moverse, pero cayó de costado. Ana sintió un pinchazo en el pecho, porque el cuervo en esa celda era como un espejo, un ser acusado por su apariencia, atrapado, sin poder volar. Se arrodilló. «Tranquilo», susurró. «No te haré daño». El cuervo la miró, con ese brillo oscuro que a veces parece inteligencia. Ana arrancó un pedazo de tela de su propia manga. La ropa ya no importaba allí. Él lo enrolló y lo acercó con cuidado. No sabía si el cuervo la mordería, pero aún así extendió la mano. El cuervo no la atacó. Solo se quedó quieto, como si el cansancio le hubiera quitado la energía de desconfiar. Ana observó su ala. Estaba lastimada, quizá por una caída o por una piedra. Con delicadeza, acomodó las plumas. Ajustó la tela a modo de venda y lo cubrió un poco para darle calor. No había medicina, no había agua limpia. Pero Ana tenía algo mejor que muchos en el palacio: compasión. Se quitó parte de su ración de pan, escasa, dura, y la dejó cerca del animal. El cuervo olió, picoteó un poco. Luego, como si al fin aceptara que no estaba solo, se acomodó junto a la pared. Ana se sentó a su lado. «Yo también estoy herida», le dijo en voz baja, casi como una confesión. «No en el cuerpo, en el nombre. Me lo están rompiendo». El cuervo emitió un sonido suave. Ana sonrió con tristeza. «Tú no sabes lo que dicen de mí. Tú solo estás aquí, conmigo. Gracias». Y esa noche, por primera vez desde que la encerraron, Ana no se sintió completamente abandonada. Los días siguientes fueron un desfile lento de incertidumbre. Ana escuchó rumores desde el pasillo, que el duque estaba furioso, que el obispo exigía castigo, que la duquesa lloraba por su broche como si fuera un hijo perdido. Escuchó también una palabra que se repetía como una sentencia: culpable. Merian había hablado con otros sirvientes. Les decía que Ana siempre fue demasiado buena, y que eso era sospechoso. Les decía que Ana ayudaba a pobres porque seguramente quería ganarse su confianza para vender la joya. Construía una historia perfecta para la mente de quienes ya estaban cansados de la injusticia. Culpar a alguien era más fácil que cuestionar al poder. Ana, desde su celda, no podía defenderse, pero sí podía seguir siendo quien era. Cada día cuidaba al cuervo, le daba migas, le hablaba, le acomodaba la venda, le cantaba bajito una canción que su madre, o la mujer que la cuidó de pequeña, solía cantarle en noches frías. A veces Ana pensaba: ¿por qué un cuervo? ¿Por qué no una paloma, algo más limpio, más santo? Y luego recordaba que Dios, cuando quiere enseñar, no siempre usa símbolos bonitos. A veces usa lo que la gente desprecia, lo que la gente teme,
lo que la gente juzga, como a ella. En una tarde especialmente oscura, el guardia que traía la comida se detuvo un segundo más de lo normal. Ao era un hombre llamado Garen. Tenía manos grandes y un rostro cansado. No era cruel, solo obediente. Miró a Ana. Luego miró al cuervo y frunció el ceño. ¿De dónde salió eso? Ana respondió con calma. Entró herido por la ventana. Garen se rió, pero sin humor. A los cuervos les gusta lo podrido. Ana lo miró con serenidad. A veces llegan donde nadie más llega. Garen se quedó quieto, como si esa frase le hubiera tocado un lugar que no quería sentir. «Cuídalo», dijo al fin, casi en un susurro. «Pero si el duque lo ve, lo matará». Ana apretó la manta. «No lo verá». Garen dejó la comida y se fue, pero Ana se quedó pensando. Incluso el guardia, un hombre que participa en la injusticia, tenía miedo de la crueldad del duque. Y cuando un sistema da miedo incluso a quienes lo sirven, ese sistema está enfermo. En el palacio, mientras tanto, la búsqueda del broche continuaba. Y cuanto más pasaban los días sin hallarlo, más se endurecía la necesidad de encontrar un culpable. A la duquesa Elsbeth estaba convencida de que Ana había robado. «Esa muchacha», decía, «se cree mejor que todos. Su bondad es una máscara. Nadie es así de puro si no es por interés». El duque Roderick, por su parte, pensaba en reputación. «Si los invitados se enteran, se reirán de nosotros. Un robo en mi casa. Necesito una respuesta». El obispo, invitado de aquella cena, también opinaba. Era un hombre de túnica impecable y ojos fríos. «El pecado debe ser expuesto para que la casa sea limpia», decía. «La justicia debe verse, o el pueblo pensará que el mal se tolera». Pero lo que llamaban justicia no era justicia, era escarmiento. Y, como casi siempre, el escarmiento apuntaba al más débil. Marian seguía avivando el fuego. Cada vez que podía, soltaba frases como cuchillos envueltos en seda. «Yo siempre sospeché. Tiene demasiada fe, y eso es raro. Los pobres no entienden de límites». La envidia se disfrazaba de prudencia, y la codicia, de orden. La última noche de la primera semana, Ana se sintió especialmente cansada. No había dormido bien. La piedra del suelo le robaba calor. Su cabeza estaba llena de preguntas que no encontraban salida. Se acostó en la paja, abrazando la manta. El cuervo se acurrucó cerca, como si hubiera aprendido que Ana era un refugio. Ana miró la franja de luz que entraba por la ventana. Era mínima, pero existía. «Señor», susurró, «no entiendo por qué permites esto, pero no quiero perderme por dentro. No quiero odiarlos». Se le quebró la voz. «Ao, tú ves mi corazón. Tú sabes que no hice ese mal. Si tengo que pagar por un crimen que no cometí, dame fuerza. Y si vas a mostrar la verdad, hazlo de una forma que nadie pueda negar». El cuervo emitió un sonido bajo, casi como un suspiro. Ana cerró los ojos, y en esa oscuridad sintió algo extraño, una paz pequeña, como una semilla enterrada. No era felicidad, no era certeza, era confianza. Como si Dios le dijera sin palabras: «La noche no es el final. Solo es la tierra donde germina lo que no se ve». Cuando amaneció, algo era diferente. Ana lo sintió antes de verlo. El aire estaba más quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Había silencio en el pasillo. No se oían pasos, no se oían cadenas. Ana se levantó despacio. El cuervo también se movió y se puso de pie. Ana abrió los ojos con sorpresa. El ala ya no parecía torcida. La venda seguía allí, pero el cuervo la estiró con cuidado. Aleteó una vez, luego otra. Sus plumas negras brillaron en la franja de luz como carbón pulido. Ana se llevó una mano a la boca. «¿Puedes
El cuervo aleteó, fuerte. El viento pequeño levantó polvo. Y en un instante que pareció imposible en ese lugar, el cuervo voló. No alto, no perfecto, pero voló. Se posó en los barrotes de la ventana y miró hacia afuera, como si escuchara un llamado. Luego miró a Ana. Ana, sin entender, se acercó. ¿Vas a irte? El cuervo inclinó la cabeza y antes de salir, dejó caer algo. Un pequeño destello oscuro. Ana lo recogió con dedos temblorosos. Era una piedra. No cualquiera. Era el cristal oscuro del broche. Ana se quedó helada. El corazón le golpeaba como si quisiera romperle el pecho. «No», susurró. «¿Qué es esto?» Miró al cuervo, miró a la piedra, miró a la ventana y entendió algo que la dejó sin aire. El cuervo no había aparecido por casualidad. Pero, ¿cómo tenía esa piedra? ¿Dónde estaba el resto del broche? ¿Qué significaba eso? El cuervo graznó una vez, fuerte, y salió por la ventana hacia la luz de la mañana. Ana apretó el cristal en su mano como si fuera una prueba que ardía. La puerta del calabozo, de pronto, sonó con pasos apresurados. Ana guardó la piedra en el puño y se preparó, porque intuía que la mañana siguiente, esa que dejaría a todos sin palabras, apenas estaba comenzando. El amanecer en Valdoria siempre tenía algo engañoso. La luz dorada que se filtraba entre las torres del palacio hacía creer por un momento que el mundo era justo. Los rayos del sol pintaban los muros antiguos de un color cálido, como si quisieran ocultar las historias oscuras que esas piedras habían presenciado durante generaciones. Pero esa mañana, algo diferente estaba ocurriendo. En la celda húmeda del calabozo, Ana seguía de pie frente a la pequeña ventana con barrotes, apretando en su mano la piedra oscura que el cuervo había dejado caer antes de volar. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. No era solo miedo, o era algo más profundo. Era la sensación de estar al borde de una verdad que podía cambiarlo todo. Ana abrió lentamente la palma de su mano. La piedra negra reflejaba la luz del amanecer. Era exactamente igual al cristal que había en el centro del broche de la duquesa. No había duda. Aquella pieza pertenecía al broche perdido. Pero entonces una pregunta atravesó su mente como un rayo. ¿Cómo llegó esa piedra al cuervo? Ana respiró hondo. Durante una semana había permanecido encerrada, acusada de un crimen que no cometió. Durante 7 días había escuchado rumores, acusaciones y susurros llenos de desprecio. Pero ahora, de repente, algo nuevo había entrado en la historia, algo que no podía explicarse fácilmente. El cuervo. Ana cerró los ojos un momento. «Señor», susurró. «Si esto es una señal, ayúdame a entenderla». En ese mismo instante se escucharon pasos apresurados en el pasillo del calabozo. Pasos firmes, pasos de autoridad. La puerta de hierro se abrió con un golpe seco. 2 guardias aparecieron, y detrás de ellos, el duque Roderick. Su presencia llenaba el espacio como una sombra pesada. Era un hombre alto, de barba oscura y ojos duros. Vestía una capa pesada bordada con los colores de su casa, pero lo que más destacaba en su rostro era la impaciencia. La misma impaciencia de alguien acostumbrado a que todo ocurra según su voluntad. Miró a Ana con frialdad. «Hoy hablaremos por última vez», dijo. Ana levantó la mirada. «Mi señor». El duque levantó una mano. Silencio. Se acercó un paso. Han pasado 7 días. 7 días en los que podrías haber confesado. 7 días en los que podrías haber devuelto lo robado. Ana lo miró fijamente. «No robé nada». El duque soltó una pequeña risa amarga. «Todos dicen eso». Ana respiró profundo. «Pero yo digo la verdad». El duque caminó por la celda observando las paredes húmedas. «La verdad», repitió,
Es un lujo que pocas personas pueden permitirse. Luego se detuvo frente a ella. La duquesa exige justicia, el obispo exige castigo, y el reino exige orden. Sus ojos se endurecieron. Hoy decidiré tu destino. Un silencio pesado cayó en la celda. Ana sintió que el mundo se volvía más lento. Era el momento. Miró su mano cerrada y recordó la oración que había hecho la noche anterior. Si vas a mostrar la verdad, hazlo de una forma que nadie pueda negar. Ana abrió lentamente la palma. La piedra negra brilló bajo la luz que entraba por la ventana. El duque frunció el ceño. ¿Qué es eso? Ana levantó la mano. Parte del broche de la duquesa. Los guardias se miraron sorprendidos. El duque dio un paso adelante. ¿Dónde lo encontraste? Ana respondió con calma. No lo encontré. Hizo una pausa. Me lo trajo un cuervo. El silencio que siguió fue tan extraño que por un momento parecía que el aire se había congelado. El duque la miró como si acabara de escuchar una locura. ¿Un cuervo? Ana asintió. Sí, uno de los guardias murmuró. Los cuervos roban cosas brillantes. El duque le lanzó una mirada que lo hizo callar de inmediato. Roderick tomó la piedra entre sus dedos. La observó. Era inconfundible. Era la misma piedra del broche, y ahora estaba en la celda de la mujer que acusaban. Pero algo no encajaba. Si Ana hubiera robado el broche, ¿por qué tendría solo la piedra? El duque levantó la mirada lentamente. Por primera vez desde que empezó todo, la certeza en sus ojos se debilitó. Traigan a la duquesa, ordenó. Minutos después, la duquesa Elsbeth llegó al calabozo. No estaba acostumbrada a ese lugar. El olor, la humedad y la oscuridad le resultaban insoportables. Pero cuando vio la piedra en la mano del duque, su rostro cambió. ¡Mi broche!, exclamó. Roderick negó con la cabeza. ¡Solo la piedra! Elsbeth la tomó. La examinó. Era, sin duda, la pieza central. Su mirada se dirigió hacia Ana con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Dónde está el resto? Ana habló con serenidad. No lo sé. Elsbeth apretó los dientes. ¡Mientes! Pero antes de que pudiera continuar, algo inesperado ocurrió. Un graznido, fuerte. Claro, todos levantaron la mirada. Desde la pequeña ventana de la celda, un cuervo negro se posó sobre los barrotes. Era el mismo cuervo. Su plumaje oscuro brillaba bajo la luz. Y en su pico había algo. Un pequeño objeto metálico. El cuervo inclinó la cabeza y dejó caer el objeto dentro de la celda. El sonido al golpear el suelo fue claro. El duque se agachó, lo recogió. Era el broche, completo, con la piedra faltante, la misma pieza que había desaparecido. El silencio fue absoluto. Los guardias no sabían qué decir. La duquesa estaba pálida, y el cuervo los observaba desde la ventana, como si supiera que todos los ojos estaban sobre él. Roderick levantó lentamente el broche. Miró la piedra, luego miró a Ana, y por primera vez en toda la semana, su voz perdió dureza. «Explícame». Ana habló con calma. «El cuervo entró herido a la celda hace días. Lo cuidé, le di comida, le vendé el ala». Miró al ave. «Hoy voló». Hizo una pausa. «Y regresó con esto». Los guardias intercambiaron miradas. Uno murmuró: «Los cuervos guardan cosas». El duque se quedó pensativo, porque ahora una posibilidad comenzaba a formarse. Una posibilidad que cambiaba todo. Si un cuervo había tomado el broche, entonces Ana no era culpable. Pero eso significaba algo aún más incómodo. Que alguien había acusado a una inocente, y en el palacio de Valdoria, eso tenía consecuencias. La duquesa miró al cuervo con desprecio. «Un animal no prueba nada». Pero el duque no respondió.
Estaba mirando otra cosa, la venda improvisada en el ala del cuervo. Un trozo de tela arrancado de la manga de Ana. Roderick observó el ave, luego la venda, luego a Ana. Algo en su expresión cambió, porque la escena era imposible de ignorar. Una prisionera acusada, un animal herido, hay una venda hecha con su propia ropa, y el broche perdido regresando en el pico del cuervo. La historia ya no era tan simple como antes, y en el fondo del pasillo del calabozo, una mujer escuchaba todo. Era Marian. Había bajado para presenciar la caída de Ana. Pero ahora, por primera vez, sentía algo que no había previsto. Miedo. Porque si Ana era inocente, entonces alguien había mentido. Y la mentira tenía nombre. Pero lo que nadie sabía aún era que el cuervo no había terminado su papel en la historia, porque la justicia de Dios, cuando llega, no siempre llega rápido, pero cuando llega, lo hace completo. El silencio en el calabozo del Palacio de Baldoria era tan profundo que parecía que el mundo entero se había detenido. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. En el suelo de la celda, el duque Roderick sostenía el broche completo entre sus manos. La luz de la pequeña ventana hacía brillar el metal plateado y la piedra negra en su centro. Era el mismo broche, la misma joya que había provocado acusaciones, humillación y una semana entera de injusticia. Y ahora estaba allí, en el suelo del calabozo, traído por un cuervo. Los guardias intercambiaban miradas confundidas. La duquesa Elsbeth tenía el rostro pálido, y Ana permanecía de pie, tranquila, como alguien que ya había aceptado lo que fuera que el destino decidiera. Pero algo había cambiado. El poder del palacio ya no parecía tan firme como antes. Porque la verdad, cuando empieza a salir a la luz, tiene una fuerza que ni los muros más gruesos pueden contener. El duque se levantó lentamente. Sus ojos se movieron del broche hacia el cuervo que aún permanecía posado en la ventana. El ave observaba la escena con esa mirada oscura y profunda que tienen los animales cuando parecen entender más de lo que los humanos imaginan. Roderick habló con voz grave. «Todos salgan de la celda». Los guardias obedecieron de inmediato. La duquesa, sin embargo, se quedó. «Roderick», dijo con tensión, «no podemos basar esto en un animal». El duque la miró, pero su mirada ya no era la misma de antes. Había algo nuevo en ella, algo incómodo. «Durante 7 días», dijo lentamente, «acusamos a una mujer sin pruebas». Elsbeth frunció el ceño. «¡Había testigos!» Roderick la interrumpió. «Había palabras». Su voz se volvió más fría. «No pruebas». Un silencio pesado cayó sobre el pasillo del calabozo. Elsbeth respiró hondo. «¿Estás diciendo que ella es inocente?» Roderick miró nuevamente a Ana. La muchacha tenía la ropa desgastada, las manos ásperas y el rostro cansado. Pero había algo en su postura que no se parecía a la de una ladrona. No había miedo, había dignidad. Y eso era algo raro en un lugar donde la mayoría de la gente había aprendido a agachar la cabeza. El duque habló. «Estoy diciendo que esto no terminó». Luego miró al cuervo. El ave graznó suavemente. Y en ese instante, algo inesperado ocurrió. El cuervo voló, salió por la ventana y desapareció en el cielo gris de la mañana. Elsbeth suspiró con frustración. «Perfecto. Ahora el único testigo se ha ido». Pero Roderick no respondió, porque en su mente algo comenzaba a encajar. Los cuervos no roban cosas por capricho. Roban objetos brillantes. Los llevan a escondites. Los guardan. Y a veces los pierden.
Pero lo que el duque no podía ignorar era otra cosa, pues el cuervo no había dejado caer el broche en cualquier lugar. Lo había traído a la celda de Ana, justo donde ella estaba, como si supiera algo, como si hubiera visto algo, como si estuviera señalando a alguien. Mientras tanto, en el patio del palacio, el cielo comenzaba a llenarse de cuervos. No uno, no dos, docenas. Se posaban sobre las torres, las murallas y las chimeneas. Los sirvientes miraban hacia arriba confundidos. ¿Qué está pasando?, preguntó uno. Nunca había visto tantos cuervos aquí, dijo otro. El cielo parecía oscurecerse con alas negras. Un guardia corrió hacia el interior del palacio. «¡Mi señor, debe ver esto!». Roderick salió al patio principal y se detuvo. El espectáculo era imposible de ignorar. Decenas de cuervos giraban en círculos sobre el palacio. Graznaban. Volaban de torre en torre, como si buscaran algo, o como si quisieran llamar la atención de alguien. La duquesa miró al cielo con incomodidad. «Esto es absurdo». Pero Roderick no estaba escuchando, porque en ese momento uno de los cuervos descendió en picada. Se posó sobre la fuente central y dejó caer algo al agua. Los guardias corrieron. Uno de ellos metió la mano en la fuente y sacó un pequeño objeto, una cadena de oro. El duque la observó. No pertenecía al broche, pero sí pertenecía al palacio. Era una joya desaparecida meses atrás. Los sirvientes comenzaron a murmurar. Eso se había perdido. Recuerdo cuando desapareció. Roderick frunció el ceño. Otro cuervo descendió. Esta vez dejó caer un pequeño anillo. Luego otro dejó caer una cuchara de plata. Luego otro, una pequeña gema. Los cuervos seguían llegando y seguían dejando caer objetos. Objetos perdidos, objetos robados. Objetos que durante meses habían desaparecido misteriosamente del palacio. El patio comenzó a llenarse de murmullos. Los guardias recogían las piezas, las colocaban sobre una mesa. La pila crecía y crecía, hasta que todos comenzaron a comprender algo. Alguien había estado robando durante meses, pero no había sido Ana, ni ningún sirviente pobre. Había sido otra persona. Una persona que tenía acceso. Una persona que podía moverse sin levantar sospechas. Una persona que había acusado primero. La mirada del duque se movió lentamente entre los presentes, hasta detenerse en un rostro. Merian. La mujer estaba pálida. Su respiración era rápida, porque ella sabía algo que los demás aún no sabían. Sabía exactamente de dónde venían esos objetos, porque ella misma los había escondido. Durante meses había robado pequeñas piezas del palacio, joyas, cubiertos, piedras, nada demasiado grande, nada demasiado evidente. Las guardaba en un escondite secreto detrás de las paredes de los viejos establos. Pero una semana antes, algo ocurrió. Un cuervo, el mismo cuervo herido, había entrado por una ventana abierta, había tomado el broche y lo había llevado a su nido. Merian había visto el ave volar con la joya, pero en lugar de decir la verdad, vio una oportunidad. Culpó a Ana, porque Ana era fácil de acusar, porque nadie poderoso la defendería. Pero ahora, los cuervos estaban devolviendo todo, y con cada objeto que caía en el patio, la mentira se rompía. Roderick habló con voz firme. «Merian». La mujer dio un paso atrás. «¿Mi señor?» «Explícame», dijo el duque. Merian temblaba. Yo no... Pero en ese instante, otro cuervo descendió y dejó caer algo directamente a los pies del duque. Una pequeña bolsa de tela. Roderick la abrió. Dentro había varias piedras preciosas, las mismas que habían desaparecido del palacio en los últimos meses. El silencio fue absoluto.
Merian comenzó a llorar. No fue mi intención. Roderick la miró con una frialdad que congelaba el aire. Pero sí fue tu decisión. Los guardias avanzaron. La mujer cayó de rodillas. Solo quería un poco de riqueza, un poco de poder. Pero el duque no mostró compasión. Y para ocultarlo, destruiste el nombre de una inocente. Los guardias la sujetaron. El obispo, que había llegado al patio durante la conmoción, habló con voz grave. La mentira siempre termina cayendo bajo el peso de la verdad. Roderick levantó la mano. ¡Llévenla! Merian fue arrastrada fuera del patio. Sus gritos desaparecieron en los pasillos del palacio. Y por primera vez en muchos años, el silencio que quedó no era de miedo, era de reflexión. El duque se volvió hacia Ana. La muchacha había sido traída al patio por los guardias para presenciar lo ocurrido. Los sirvientes la miraban con sorpresa, algunos con vergüenza, otros con respeto. Roderick habló. «Ana». Ella levantó la mirada. «Sí, mi señor». El duque respiró profundamente. «El palacio te debe una disculpa». Un murmullo recorrió el patio. Porque en Valdoria los poderosos no pedían perdón. Pero Roderick continuó. «Fuiste acusada injustamente, fuiste encerrada, y aún así, no mostraste odio». Ana respondió con calma. No tenía razón para odiar. El duque la observó. ¿Por qué? Ana miró al cielo. Los cuervos seguían volando lentamente sobre el palacio. Porque Dios ve lo que los hombres no ven. Un silencio reverente cayó sobre el patio. El obispo inclinó ligeramente la cabeza. La fe verdadera habla así. Roderick dio un paso adelante. «Eres libre». Ana cerró los ojos un momento. La tensión de la semana parecía disolverse lentamente. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Ella habló. «No quiero quedarme en el palacio». El duque levantó una ceja. «¿No?» Ana negó suavemente. «Hay muchas personas fuera de estos muros que necesitan ayuda». Miró sus manos. «Y creo que ese es mi lugar». El duque asintió lentamente. «Entonces irás con honor». Luego añadió. «Y con recursos». Ordenó a los guardias traer una bolsa. Dentro había monedas suficientes para cambiar la vida de cualquier persona. Ana la miró. Y luego levantó la vista hacia el cielo. En ese momento, un cuervo descendió suavemente. Era el mismo, el que había estado en la celda. Se posó cerca de ella. La observó. Ana sonrió. «Gracias». El cuervo inclinó la cabeza y volvió a volar. Con el tiempo, la historia de Ana se convirtió en una leyenda en Valdoria. La historia de una sirvienta acusada injustamente. La historia de un cuervo herido. Y la historia de cómo la verdad regresó volando cuando nadie más la esperaba. Pero la lección que la gente recordaba más no era sobre el cuervo, ni sobre el broche, ni siquiera sobre la justicia del duque. Era sobre algo más profundo, algo que Ana había demostrado incluso en la oscuridad del calabozo. Que la bondad verdadera no necesita testigos, que la fe no depende de circunstancias, y que cuando una persona siembra bien, aunque el mundo la juzgue, la cosecha siempre llega. A veces tarde, a veces de forma inesperada, pero siempre llega. Porque hay una justicia que no se compra, no se manipula, no se esconde. La justicia que viene de Dios. Y cuando esa justicia decide actuar, ni los muros de un palacio, ni las mentiras de los poderosos pueden detenerla.